Impresión de lo que acaba de contarnos Débora. Bueno, la verdad que la situación en las cárceles es muy complicada y es muy complicada mucho antes del coronavirus. ¿Y por qué es complicada? Porque hay una superpoblación muy grande y en esa superpoblación empiezan a pujar los intereses de aquellos organismos que siempre están defendiendo los derechos de los presos y la realidad. En esa puja siempre hay conflictos y en esos conflictos se desarrollan situaciones como esta, que está agravada por la presencia de coronavirus. La verdad que yo tengo una postura muy tomada con respecto a esto, no, pero me parece que estamos ante una situación de excepcionalidad donde es muy difícil poder opinar al respecto, porque cualquier situación o cualquier expresión puede causar un recrudecimiento de la situación que están pasando en las cárceles. Entonces me parece que por respeto a eso tenemos que ser muy cuidadosos por sobre todas las cosas en las declaraciones y pedirle a la justicia que más allá de las decisiones que tome, es cierto que debe haber un control por lo menos si se liberan, hacia dónde se liberan. El otro día en Pergamino tuvimos una situación de robo en banda en un supermercado y cuando fuimos a detener a los autores había una señora que tenía tobillera, por lo tanto no es ¿Con solamente... la tobillera salió a robar? Por eso, no es solamente cuestión de que si tiene o no tobillera, sino que además hay que controlarla, porque si tenemos tobillera vamos a robar y nadie se entera, es lo mismo que nada. Así que es una situación complicada, una Pero entiendo que usted situación no compleja. está de acuerdo con las liberaciones anticipadas como consecuencia de la pandemia. Vuelvo a repetir, yo tengo una postura muy tomada, una postura mucho más dura, pero mucho más crítica, pero me parece que hay que ser responsable en las declaraciones. Hay O que sea, en los llamarse, penales no hay control posible yo creo para que hay que para la llamarse, pandemia. en realidad hay que llamarse al silencio en una situación como esta y dejar que los especialistas puedan discernir cuál es el mejor camino. Nosotros obviamente no vamos a estar de acuerdo, pero también hay una situación, como decíamos recién, que es excepcional y por lo tanto hay que Está bien, tener una mirada mucho claro, más... está claro que si Sergio te nota incómodo la respuesta y tenés en algún No es punto... incómodo, yo tengo una posición tomada. Tenés Ahora, una posición tomada, que no pero es esta. en algún punto no querés meterte en camisa once varas opinando. No es esta mi postura, pero también la respeto. Claro, está clarísimo. No, es una posición histórica, digamos, lo conocemos Claro, a ver, sí, y sí. sabemos No, su no. forma de pensar respecto del delito y quienes deben pagar por los delitos que cometieron, ¿no? Por eso, no solamente, yo tampoco estoy de acuerdo en el hecho de pagar. Yo creo que el sistema penitenciario está en crisis de hace muchos años. El sistema penitenciario no cumple con la función que tiene que cumplir, que es la de resocialización, y a partir de ahí se genera un feedback positivo, porque fíjese que los delitos en la provincia de Buenos Aires más violentos, el 85% está realizado por personas que ya pasaron por el servicio Ahora, David, si penitenciario. vos no contabas recién lo de Violini, no se sabía. Bueno, es que Recién es atar cabos, ¿no? acabas de dar una información que es impactante. Es que es paradójico. Yo cuando Déjame que te cite al aire, te felicito, porque diste un título que en este momento está todo el mundo siguiendo esto y sorprende, o sea, sorprende, hay mucha... Es choqueante la información que manejas. Es un juez de la casación, el mismo juez que le da los celulares. Paradójicamente, lo primero que hacen con el celular, además de organizar motines, es amenazar a Carolina Píparo. Ese mismo juez Violini le había bajado la pena a los asesinos de Isidro, el bebé de Carolina, que la dejaron tan mal herida a ella misma. Es el mismo juez que dejó libre un violador de una nena de 13 años que fijó domicilio en la casa de al lado. Entonces yo digo, también la justicia tiene que revisar sus actos, ¿no? Definitivamente, más allá de la política. pero definitivamente. Sergio, quiero pasarte por varias cosas. Débora... Nosotros parece como nos conociéramos hace muchos años con Débora, porque tenemos este timing para poder preguntar juntos, ¿no? Que es muy difícil entrevistar de a dos, pero en este caso es súper cómodo hacerlo a su lado. Yo quiero preguntarte del encierro, porque ayer sorprendió la decisión de la respuesta del presidente Alberto Fernández, dando idea que aquel que pudiera o tuviese las condiciones liberara una horita, dijo, y 500 metros a la redonda. Pero empezaron los gobernadores de muchas provincias y los intendentes a decir, ¿cómo controlo que sea una hora y no sean 3? ¿Y cómo controlo que no se me llene la calle? ¿Cómo controlo? Si no puedo controlar España. Yo te pregunto a vos, ¿qué estás viendo vos? Vos recorrés el otro día, vi que te fuiste, no sé, creo, con la barriga, no sé, te fuiste en la moto, vas en helicóptero, venís. ¿Qué estás viendo? La verdad, ¿estás viendo mucha gente? ¿Estás viendo que cada vez sale más gente?
¿Qué notas en la calle? Bueno, la situación es distinta en diferentes municipios. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo el conurbano bonaerense que las ciudades del Y interior. todo el conurbano a ver, ¿está igualado en cantidad de gente de conurbano? ¿O 3 de febrero sale más, Hurlingham sale menos? La verdad que no es por distrito, sino por situación de vulnerabilidad de los lugares donde están asentados la gente. En los lugares más vulnerables la gente respeta mucho más la cuarentena. ¿En los lugares más vulnerables? Más vulnerables. ¿Y por qué? Primero porque son conscientes de la situación por la que están atravesando, porque son conscientes que están viviendo en lugares donde hay mucha demografía y aparte mucho hacinamiento, pero también son lugares donde trabaja mucha gente de la economía informal y esa economía informal está parada, entonces la situación obliga a la gente a permanecer en la casa. Distinto, segundo, tercer cordón, por lo general. ¿Interior? Interior prácticamente, primero que no tiene la misma densidad demográfica, segundo, la gente a las 5 de la tarde no circula directamente en los pueblos, la gente no circula, circula entre las 10 y las 5 de la tarde, que es la hora que salen a hacer sus compras. Además, en el interior todos se conocen. Como todos se conocen, hay como hasta un pudor de decir... Déjame preguntarte esto y Evi, por favor, te libero para lo que tengas ganas de preguntarle. La última respecto a esto, ¿no? A cuarentena e inseguridad. Empezaron a llegar informaciones de entradas a barrios cerrados y de a poquito, no violentos, pero cortan el alambrado, entran, si no hay nadie, bueno, hay generalmente, pero algunos esperan que se vaya a hacer una compra. Y hoy parece ser tu mundo de estar tranquilo, porque hay poca gente en la calle, está lleno de retenes, hay mucha policía. Ahora, ¿vos estás pensando lo que puede ser la provincia dentro de 6, 7 meses, un año, con este caldo de cultivo económico? Porque la gente no tiene un mango y no lo puede producir. Sí, obviamente nosotros estamos... Vos sos previsor. Nosotros estamos planificando con las acciones de la policía con 60 días. Por ejemplo, toda esta cuarentena nosotros la planificamos 30 días antes. Si no, no lo hubiéramos podido llevar adelante con 90.000 efectivos que hace 37 días que están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera incansable, y muchos lejos de sus lugares, y muchos a veces están acuartelados en lugares muy lejos de su casa, justamente para evitar los contagios entre el personal de la fuerza, que hasta ahora la verdad que no tenemos prácticamente ningún contagio, y eso a nosotros nos pone muy aliviados. Obviamente que la situación económica es un tema muy difícil, un tema muy complicado. Hay que ver cuándo salimos de la cuarentena y de qué manera vamos a salir de la cuarentena. Nosotros lo que estamos trabajando en este momento es con la cabeza puesta en las tareas, no solamente de seguridad ciudadana, sino en las tareas complementarias que la policía tiene que hacer conjuntamente con cada uno de los municipios, porque son varias las tareas que está haciendo la policía hoy. No solamente está haciendo tareas de seguridad ciudadana, sino está haciendo muchas tareas complementarias que tienen que ver con asistir a cada uno de los jefes comunales en muchas actividades que tienen que hacer para sostenerla. Si como hombre de la seguridad de la provincia de Buenos Aires te consultara el propio gobernador, a ver, sobre todo primer, segundo y tercer cordón, ¿no? Claramente hablamos de esos lugares más conflictivos. Podemos liberar parcialmente, esto que dijo el presidente Alberto Fernández, 1 hora diaria. ¿Vos qué dirías desde el punto de vista logístico, no sanitario, a pesar de que sos médico? Desde el punto de vista logístico, ¿hay posibilidad de control? Mire, acá la única capacidad de control es el control de conciencia. No existe ningún otro tipo de control que no sea el de la conciencia de cada uno de los ciudadanos. No le puedes poner un policía a cada persona. Por eso depende de cada uno de los ciudadanos, depende de cada una de las comunidades. No es lo mismo, como decíamos recién, el interior que el conurbano bonaerense. Yo no creo que sea desacertada desde el punto de vista epidemiológico la medida, y le explico por qué. Porque seguramente no tenemos una gran cantidad de carga viral circulando por la calle, y eso lo podemos ver después de lo que fue ese viernes trágico donde salió toda la gente, y la verdad que no hubo una gran explosión de casos. Por lo tanto, eso nos da la pauta de que se puede ir
liberando. Ahora bien, esto no es una carrera de 100 metros llanos, es una carrera de regularidad y en muchos casos hay que tomar medidas a la mañana que por ahí a la noche hay que contrarrestarla. Es una prueba-error y por sobre todas las cosas entender que además nosotros ahora vamos a empezar a entrar en el invierno. También hay que ver cómo... ¿Eso influye mucho, el invierno? ¿Cómo? Porque yo ahí estoy perdido. La mitad de los que escucho me dicen que no influye la temperatura. Y la otra mitad me dice que sí, que ahora con el invierno se te empiezan a mezclar casos de influenza con... Son dos cosas distintas. Una cosa es la patología agregada, o sea, no nos olvidemos que el coronavirus tiene una sintomatología muy parecida a un cuadro gripal. Entonces vos decís que cuando venga el frío va a empezar a llamar mucha gente, es decir, me levantó temperatura, me duele la garganta, me duele el cuerpo y puede haber incluso... Una sobresaturación. Saturación en los hospitales. Son dos cosas distintas. Por un lado hay una confusión de cuadros clínicos muy similares entre la influencia, el coronavirus y otros virus que tienen que ver con infecciones respiratorias altas. Ahora, la temperatura sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque la temperatura, hay muchos estudios, sobre todo la Universidad de Yale estudió mucho el comportamiento del endotelio de las fosas nasales con respecto a la diferencia de temperatura. Cuando hace frío, las células del pulmón están a 37 grados y las células de las fosas nasales están a 33. ¿Cuando hace frío? Cuando hace frío. Esa disminución de la temperatura de las fosas nasales produce dos cosas: una vasoconstricción y además produce una disminución en el movimiento de los linfocitos o los mastocitos, que son las células que van a atacar a los virus cuando ingresan por las fosas nasales. Hay que recordar... O sea, que estamos más predispuestos entonces estamos en más el lábiles. invierno. Ahora, cuando venga el frío... Por eso, hay que recordar dos cosas. Que las principales células por donde ingresa el virus son las células del endotelio de las fosas nasales, del epitelio de las fosas nasales, y ahí hay una vasoconstricción. Por lo tanto, hay una menor respuesta inmune. Y por lo tanto el virus está más predispuesto a ingresar con más facilidad porque la respuesta inmune es menor. ¿Por qué es menor? Porque hay vasoconstricción. Y además porque los movimientos ciliares, nosotros tenemos dentro de esas células como unos, digamos, pelitos que se mueven, son menores y eso inhiben la función... Con frío. Con frío disminuye la función del macrocito. Entonces hay que esperar hasta septiembre. O sea, tenemos que esperar hasta la primavera para ver algún... Veamos que los países que han estado muy complicados en esta pandemia fueron los países que estuvieron a contraestación nuestro. Por eso claro, no hay que ser, si bien somos muy optimistas, si bien estamos muy satisfechos por los resultados epidemiológicos, porque la curva se acható, porque los casos se van duplicando en vez de 3 de a 10 y en vez de a 10 pasamos a 17 días. Si bien epidemiológicamente todo dice que está muy bien, tenemos que esperar. Y además, Dios parece fuera argentino, ¿no? Porque estamos prácticamente en mayo y hoy andábamos en remera. Es algo prácticamente insólito. Entonces hay que ser muy precavido, hay que ir de a poquito y si vemos que la cuestión se empieza a complicar, volver enseguida para atrás. No hay que tener vergüenza en volver a retrotraer una medida que uno cree que está bien. Digamos que el éxito de la cuarentena atenta contra la posibilidad de levantarla, ¿no? O sea, haber logrado con la cuarentena aplanar la curva atenta contra la posibilidad de abrirla, porque... Ese es el tema, Débora. Está bueno plantearlo acá y charlarlo entre los tres. ¿Hasta cuándo y cómo? Porque en algún momento tenés que salir. Yo se lo dije a Florencia Can. Les pregunto a los dos, ¿va a ser así hasta la vacuna? Si la vacuna sale en septiembre del 2021, ¿qué hacemos hasta septiembre del 2021? Porque la cuarentena no sirve y no funciona. Desde el punto de vista sanitario funciona muy bien. Lo que pasa es que hay que entender una cosa. No es solamente estar encerrado en su casa. Es, por sobre todas las cosas, llevar adelante las medidas de protección personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un virus y no una bacteria. ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Una bacteria tiene vida propia. Una bacteria se queda acá en el agua y se empieza a reproducir sola. El virus vive ni siquiera, en nosotros, ¿no? Algunos lo consideran como un ser vivo. Es un ser que no tiene vida, no se reproduce. Si el virus está acá en la mesa, no se reproduce. Pasado un tiempo, depende qué material sea, las temperaturas ambientales, eso se pulveriza. Ahora, ese virus necesita estar adentro de una célula humana para empezar a replicarse.
Entonces, si nosotros usamos todas las medidas de protección individual, está bien, pero es muy difícil que ese virus se replique. A mí me pierde algo, y eso de soy periodista y trabajo de la información. Me pierde leer los diarios de afuera porque hoy me dicen que en Wuhan ya no hay más internados infectados, que en Alemania vuelve el fútbol. Hoy que en España salieron a la calle, pero que después se armó un escándalo porque habían salido a la calle. Que en Estados Unidos mueren no sé cuánto. Que en Brasil están a punto de lapidar a Bolsonaro porque es un desastre como lleva. Y acá en cuarentena y gracias a Dios por ahora controlado. Me llega información, no la sé clasificar, Sergio, perdón, Debbie, no la sé clasificar. El mundo, yo no sé, el mundo no ayúdame, lo sabe. pero ayúdame a clasificar la información, no la puedo hacer. El mundo no lo puede clasificar porque la última experiencia fue hace más de 100 años. Que fue la pandemia de la gripe española, que es algo parecido a lo que pasó. ¿Y se utilizó la cuarentena como método? La cuarentena es un método que se viene utilizando hace más de 3.400 años. Es bíblica. Claro, Sergio, pero la gripe española descrita. no tenía el fenómeno de la globalización que tiene este virus. Bueno, porque vos no tenías el mundo interconectado no como se lo crea, tenemos mire, mire qué paradoja. La gripe española se relata como gripe española y en realidad empezó en Kansas, en Estados Unidos. No existía la globalización a la escala que tenemos ahora, pero hace 100 años tampoco teníamos... Sí, pero ahora es una pandemia mundial. Pero hoy no hay conexión, hoy no hay viajes. El mundo no está viajando y no está conectado el mundo hoy. Bueno, por eso se está empezando a tabicar la gran cantidad de contagios. ¿Cuál fue el problema de Nueva York? Es que Nueva York es uno de los aeropuertos más importantes, Madrid. Les pregunto, ¿usted se pone a Nueva York hoy? No. No se puede. ¿Se pueden ir a París? No, por supuesto ¿Se puede que ir no. a China? No, por supuesto. ¿Un chino puede ir a Tokio? No, por supuesto que no. Y cuando eso, ¿qué va a seguir así el mundo? Hoy leí a Riazu una nota interesante en Perfil, dice que la cuarentena desafía 7.000 años de economía. No, o sea a ver, ¿cómo en algún momento el mundo se va a poner en funcionamiento nuevo? El mundo va a empezar a adquirir la inmunología comunitaria. ¿Qué es eso? Explícame qué es eso. Uno cuando toma contacto con el virus, desarrolla una defensa. Esa defensa se llama inmunología. Perdón, ¿ya está comprobado que si te agarrás el virus no te lo volvés a agarrar? No, eso es otra cosa. Estamos hablando. Explícamelo. Cuando uno toma contacto con el virus, ¿sí? Quedan defensas. Esas defensas son las famosas inmunoglobulinas. Hay 5 tipos de inmunoglobulinas: la M, la G, la A, la D y la E. Dale. El primer contacto que toma el virus con el cuerpo humano, la primera reacción se empieza a generar inmunoglobulina M. Es una inmunoglobulina que actúa rápidamente pero no tiene memoria. La que tiene la memoria para cuando dentro de 2, 3 años nos vuelva a atacar el virus y ya la inmunoglobulina estar presente, porque lleva mucho tiempo sintetizar la inmunoglobulina. ¿Pero para qué me sirve si no tiene memoria? No, porque es la que primero ataca. Y después viene, mientras se va atacando, se va formando la segunda inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina G, que es la que tiene memoria. Claro, pero Entonces, cuando entra el virus dentro de un año, el cuerpo ya tiene la inmunoglobulina formada y la ataca, que es el principio de las vacunas. Bueno, pero hoy en el mundo, por ejemplo, lo que querían hacer era darle una carta de inmunidad a aquellas personas que tuvieron contacto con el virus, como decís, Bernie, que tenían cierta inmunidad o cierta reacción natural de su propio organismo. Y las autoridades médicas, yo no sé si fue la propia OMS, dijo, no sabemos, porque esto es muy nuevo, si esa inmunidad será por 6 meses, será por 1 año, por 2 o de por vida. Entonces no te podemos dar un certificado de inmunidad. Son 2 cosas distintas. Por un lado, lo que se está viendo es que en el suero de los pacientes, no nos olvidemos que el 80% de los pacientes que tienen infección por coronavirus pasan asintomáticamente. El resto se enferma y casi el 90% de los que se enferman de una manera leve, salvo los que un porcentaje mínimo que va a terapia intensiva. Los que se enferman y se recuperan, en su sangre ya tienen inmunoglobulina G. Por lo tanto, lo que se hace, hoy está en estudio, es sacarle la sangre al paciente recuperado, centrifugarla, sacar el plasma y usar esos anticuerpos para ver qué respuesta tiene sobre una... ¿De cada país? En cada país están haciendo eso. Eso por un lado. Y otra cosa es la reinfección. El anticuerpo, dame un segundito, Iván, porque esto me parece muy interesante. El anticuerpo de la sangre de un muchacho, de un peruano,
o de un francés. De cualquiera que se haya... ¿No me sirve a mí como argentino? O sea, Si el virus de acá, el coronavirus de acá, ¿difiere del coronavirus francés? Hay dos serotipos distintos. Por ahora se ha descrito el serotipo H y el serotipo L. Son dos serotipos distintos. Por eso, la inmunoglobulina G, la que estamos diciendo que tiene la memoria para atacar nuevamente cuando ingresa el virus, si el virus es serológicamente el mismo, lo ataca. Si es serológicamente distinto, puede no atacarlo y confundirlos con un cuadro de reinfección, pero en realidad es otra serología del virus. Bueno, interesantísimo. Bueno, acá me están pasando un cuadro, ahora les voy a contar. Nueva etapa del aislamiento preventivo obligatorio en provincia de Buenos Aires. En un minutito se los voy a contar y se los voy a compartir. Quiero, antes de despedir a Sergio, Débora, hacerlo también partícipe de ver, observar y analizar este informe que habla del dengue. Porque cada vez más se infectó gente de dengue en la República Argentina. Y te cuento que sí. en este momento se está combatiendo a las dos situaciones en simultáneo, ¿no? El combate contra el coronavirus y el combate contra el dengue, porque hemos tenido alrededor de 3.000 casos de dengue, parecido a la cantidad de casos de coronavirus en este año en nuestro país, de modo que es un dato también muy relevante de lo que pasa desde el punto de vista de la salud pública en la Argentina.